Bienvenidos de vuelta a una nueva transmisión. Desde acá les saluda el Sensei Paraguay. Muy contento de estar de vuelta con ustedes acá. Hoy, señores, sala muy especial, directo muy especial. Arrancaron las semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Y desde acá estamos más que prendidos para poder compartir con ustedes lo que va a ser. Que en paz descanse contra Teamkill. Va a estar de locos. Tengo ID y contraseña de la sala, entro directamente, así ya para poder arrancar. A ver, ya para poder arrancar y compartir con ustedes lo que va a estar esto. Full va a estar esto. Ahí está, espectacular. Nos metemos a la sala, confirmar. Ya están los muchachos de Teamkill. Son la mayoría jugadores de verdad de Moopio, por eso tienen las siglas de MO. Es una facción de Moopio. Como Moopio son dos clanes, tiene el segundo clan y el primer clan. Uno de ellos decidieron nombrarse Teamkill para participar de esta competencia. Y desde ya ellos ya están entrando a la sala. La sala inicia a las 10 en punto. Yo decidí entrar un poco más temprano para comunicarles un poco de lo que vamos a estar viendo. Muy especial la sala. Semifinales. Hasta acá, para llegar hasta acá hay que dar pelea. Muchísima pelea hay que dar. Los muchachos supieron cómo dar pelea para poder acomodarse. Ahora están en lo que son semifinales. Mejor de tres. Son tres salas. Dos si es que en caso de que un competidor gane las primeras dos salas, y tres si es que gana un competidor la primera sala, el otro competidor la segunda sala, entonces hay una tercera sala de desempate. Los muchachos estuvieron practicando, haciendo versus amistosos contra otros clanes, estuvieron reventando, estuve también expectando a algunos de ellos. Y del lado de Teamkill ya la mayoría está adentro. Tenemos a Samuel, tenemos a Kamikaze, a Osvaldo, a Capi, a Alfa. Tenemos también a Karma, a Chris, a Álvaro. Tenemos a Wen, sería We PY. Tenemos a nuestro amigo Rambo, Adrián, excelente. Tenemos a Gusta y a Terror. Ya están todos ellos dentro de la sala esperando. A ver, Ariola dice, ¿qué tal, papu? ¿Cómo estás? Esto va a estar demasiado fuerte. Ya los caminos en cuarto fueron demasiado picantes, demasiado potentes, estuvieron en la sala. Ahora de vuelta con una nueva versión de ambos equipos ya para las semifinales. Va a estar muy fuerte esto. La verdad que el competitivo está de locos. Está muy fuerte el competitivo en Paraguay. Y nosotros llegamos hasta acá para compartir con ustedes. Los muchachos de Que en paz descanse, seguro ya se están preparando también. Ya están todos en sus escuadras. Van a esperar que se aproxime un poquito más la hora de inicio para poder arrancar esto. Muy buena sala la que vamos a ver. Ya están todos los muchachos prendidísimos. Ya están ahí en la sala expectantes esperando a ver qué pasa. Esto va a estar muy bueno. Dos clanes muy renombrados ya en nuestro país. Una división de Moopio que es la Teamkill y otra que es la Que en paz descanse, que siempre está peleando en instancias finales de todos los torneos. Y la verdad que está para disfrutar esta sala. Yo voy a ir viendo acá, pongo un tema para que también ustedes se diviertan un poquito. A ver qué dicen los muchachos, me están nombrando acá también en el grupo, a ver qué dicen. Y Dante es el 6 seguro, a ver, no está el directo, me dice. A ver, acá le voy a contar. A ver, el directo va a estar aproximadamente dentro de 25 minutos por ahí. El directo de la competencia que estábamos jugando. Después recién vamos a poder ver porque tarda en subir el video. Primero un directo, después se convierte en video y eso recién se sube. A ver, vamos a poner un tema acá. El otro día me cancelaron mi primer video, viejo. Me sentí un poco mal porque
batallé muchísimo, como una hora estuve haciendo directo y por un tema de música me hicieron copyright y me cancelaron el video, me sacaron de YouTube el video. Y la verdad que me piché un poquito, no voy a negar. A ver qué hora es. En cualquier momento van a estar entrando ya los muchachos de Que en paz descanse. Desde acá yo muy contento, ahí está. Entró Tau, entró Nasty, ya entró Galahad, tenemos a Schuster, tenemos a Tano. Ya van a empezar a unirse los muchachos. Va a estar que explota esta sala, loco. Yo estoy más que cómodo acá para disfrutar en primera fila lo que va a ser. Tremendo se puso la Liga Ambarete Guaraní. La mayoría de los clanes competitivos del Paraguay se inscribieron. Y ahora tenemos la primera semifinal, que es la de Teanquil contra Que en paz descanse. Así que ya entró Tano, entró Schuster, tenemos a Galahad y a Koba. Tenemos a Nasty, a Julio, a Reina y a Tau. Está Eminem, Zeus, está Bennett. Ya se están sumando los muchachos. Faltan poquitos jugadores nomás ya para que esto arranque. No sé si van a esperar el horario previsto, pero la verdad que yo estoy muy ansioso desde acá, la verdad estoy muy ansioso, quiero que esto arranque, quiero que empiece, quiero ver plomo, quiero ver la estrategia de los jugadores. Va a estar muy bueno, quiero ver la estrategia de Que en paz descanse, siempre están sorprendiendo. También la gente de Teanquil, verdad que disparan bien, mucha precisión, mucho cabecero. Vamos a ver qué tal los muchachos de Que en paz descanse, ¿verdad? El que gane este versus pasa a la final. Y el día miércoles tenemos lo que va a ser la segunda final. Y el viernes la final. O sea que tenemos salas en esta semana decisivas. A ver qué dicen los muchachos acá. A ver. ¿Qué tal, perro? Premio, dice Carlos Rodas. ¿Qué tal, papu? ¿Cómo estás? Saludos. Terror el mejor. Vamos a expectarlo a Terror. A ver qué tal pega. De una. A ver. Se están llenando las escuadras. Faltan todavía unos que otros jugadores. Esto es para las 10. 5 minutitos todavía. Semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Va a estar demasiado bueno. Para mí, la verdad que uno de los espectáculos de Free Fire a nivel nacional con mejor puntuación para mi gusto. Estuve viendo varios y este me gusta muchísimo. Muy bueno. A ver. Se están llenando de a poquito. Se ve pixeado. Ahora por el tema de la señal, tengo muchísimos problemas de señal. Por el tema que tenemos inclemencias climáticas acá en mi zona. Le comenté eso al organizador y me dijo igual, papu. Aparte, esto en directo se ve así, pero cuando se termina la transmisión y después, horas después, cuando empieza a subir todo esto, mejora todo. O sea que cuando veamos la grabación del directo, van a ver que queda muy bien. ¿Qué están diciendo los muchachos? A ver. Daninde, obviamente te va a cancelar el video si pones Cancún, que tiene derechos. Y sí, papu, yo no sabía, la verdad que me sorprendí muchísimo. A Cairole, adentro. Vaya pota. Capi, ¿qué tal? El Tesapoen, hey, la gran 7. Acá ya vamos a arrancar ya. Desafío personal, heredia. PvP, Tesapoen, tu chica, tu chuli, enseguida. A ver. Exclusivo Carlos Roa. A ver, ¿qué dicen acá? A ver, sale borroso. Sí, papu, sale borroso. Sale borroso por el tema de que tenemos pésimo servicio de señal en este momento. Como dije, esto cuando terminemos de ver la grabación, recién vamos a poder tener una calidad de imagen mejorada. Ya en este momento es muy difícil por el tema del directo y la aplicación me regula la calidad de imagen para poder seguir saliendo en directo. Es lo mejor que tenemos, disculpen.
Se ve borroso, viejo. A ver, vamos con un comentario ahí. Yo no soy malo tampoco. Te lo acepto, soy un bobo. Solo canto de fumar, pero tú estás cantando de plomo. Del trap tú no sabes nada. Deberías cantar balada. Tú eres un niño, mami, viviendo un cuento de hada. La calle está seria, la boca me le escondo en la media. Bruto en la escuela me quedaba en la Ahí está. Ya faltan pocos jugadores. Salió uno de Tranquil. Ya están completos los muchachos de... A ver, hay uno de más. No, se movió. Se están acomodando los muchachos. Falta uno en Tranquil. Ya completaron los muchachos de Que en Paz Descanse. Excelente. Entra el uno que falta en la escuadra de Rambo, Gusta y Terror. Y arranca esto. Y 58. Creo que puntualmente vamos a arrancar. Capaz que salió a ver alguito y... A ver. Afuera está lloviendo fuertísimo, señora, así que disculpen la calidad del directo. Hice lo que pude, reinicié el router, traté de cerrar todas las aplicaciones que tengo abiertas y nada, no está funcionando. A ver qué hacemos por acá. A ver, cerramos esto. A ver. A ver. Vamos a ver si podemos cerrar las demás aplicaciones. A ver. Uy. A ver. Quiero carro plata y 50 biches. Dealer que llega temprano es policía. Ese dato, brother, no te lo sabía. Está, a ver, ¿qué es lo que dice acá? A ver. Ahí está. Estamos de vuelta. Fuerza exclusivo 4.0. Fuerza a los muchachos. Estoy queriendo cerrar las demás pestañas. A ver. Estoy queriendo cerrar las demás pestañas. A ver. A ver. Estoy tratando de cerrar las demás aplicaciones. No se puede. A ver qué están diciendo los muchachos. A ver, pone una canción de Linkin Park, madre. Me van a cancelar de vuelta al directo, me van a sacar de ahí, será. Me van a cortar el chorro de una. A ver, pon una canción de Linkin Park. Ahora se ve bien. Sí, papu, estoy tratando de cerrar las demás pestañas para poder ir mejorando el directo. Ya están con sala llena los señores. Qué bueno va a estar esto. Arranca en cualquier momento. Ok de ambos equipos y esto arranca. Se juega pase a la final, señores. Tucho, y la otra palabra no voy a decir, ya saben. Samuel Kamikaze, Osvaldo, Capi, Alfa, Bennett y Julio. Esto va a arrancar en cualquier momento y se va a descontrolar. Van a pegar fuerte los muchachos. Ya quiero ver. En ambas líneas tenemos a clanes competitivos muy exigentes en los requisitos para aceptar jugadores. A ver, tenemos a jugadores de 16 y arrancó la sala, así que nos vamos de una. Va a pegar, así que tremendo. Ya tenemos a los muchachos allá adentro de la sala. En 500 se mantiene el pin, viejo. Qué mala onda. A ver. Ahí cortamos un poquito el wifi de ese dispositivo. Ahí está, señores. A ver.
Ahí cortamos un poquito el wifi de ese dispositivo. Ahí está, señores. Hola, aguante, que en paz descanse, dice. Ahí llegó un muchacho, a ver, un espectador, a alentar a la gente de que en paz descanse. Va a estar bueno esto, va a estar bueno esto. Ya tenemos gente en el aire sobrevolando la zona. Tenemos a Coba. De negro están los muchachos de que en paz descanse. Todo de negro ya apuntando a la zona de descanse. Todo de negro ya apuntando a la zona. Sí, man, hincho nomás. A ver. Tenemos a Coba. A ver, de vuelta tenemos un audio, el tercero ahí que no sabemos quién es. Tenemos a Killer. Vamos del otro lado de los muchachos. Rambo sobrevolando el aire. Tenemos a Augusta. Tenemos a Terror. Fíjense un poco. El 6 de que en paz descanse. Tenemos a Zero también. Luteando un poquito. Vamos a verlo a Bennett. Bennett moviéndose en la zona de observatorio. Ahí está Julio. Vean que se mueve. Tenemos el nuevo personaje. Muy bueno, muy fachero. Es el nuevo traje, ¿verdad? El de la incubadora, ¿verdad? Tiene la parte del peinado y el tapabocas, que está muy fachero. Tenemos a Chope. Están en la zona de observatorio. Quieren romper cabecitas. Vamos a ver qué tal les va. Karma que se pasea, lootea, casquito al 3, chaleco al 2. Ya con buen loot. Enseguida vamos a empezar a leer lo que va a ser la estrategia de los muchachos. Tenemos a Nasty moviéndose para la zona de... Por la tirolesa. Zona. Chris es, creo, el líder de Moopio. Se mueve en zona de Rimnam. Los muchachos de que en paz descanse. En ejecución ya de su estrategia. Posiblemente. Vamos a leer un poquito el movimiento de los más jugadores en ejecución ya de su estrategia. Posiblemente. Vamos a leer un poquito el movimiento de los demás jugadores y armar nuestra estrategia. A ver qué tal marca la zona. La zona marca zona de pick y zona de mil. Así que muy bueno esto, muy bueno esto. Todo llegando a la altura de 1000. Hasta ahora estamos viendo eso. Ahí vemos a los muchachos de que en paz descanse. Y no sé si hay contacto visual, no, son sus compañeros los que están abajo. Tiran las minas, están prohibidas las minas. ¿Qué pasa? Y Diana se queda solita en la casita roja. Y le empiezan a llegar a Diana a ver si se lleva alguno. A ver, no, le empiezan a rodear. A ver si empieza a disparar. No se anima a disparar, le van a llegar por todos lados a Diana. Y Terror, su compañero, que está muy lejos. No está tan lejos. A ver si logra hacer daño desde ahí. Y va a arrancar la rotación. No sabemos si es parte de la estrategia. Aunque dudo mucho perder 3 jugadores sea parte de la estrategia. Ahí lo único que puede hacer es moverse un poquito para Sentosa por tirolesa. Agarrar la otra tirolesa y moverse para Copetón. Pero vamos a ver si se anima a disparar también. Demasiados jugadores en contra. Ahí está, a ver si le dispara. No le dispara. No le dispara. Decide cuidar de su vida nuestro amigo. Y a ver, los muchachos que empato. A ver, Zeus en la zona del puente de 1000. Zero se lanza solo, se lanza un poquito solo, está recorriendo. Empiezan a disparar los muchachos. Todavía no marcó la siguiente zona. Se escuchan disparos. A ver, le disparan al líder desde el puente. Fuerte pegando, pone la pared líder. A ver, Tao que intenta llegar, pone la pared también y sigue corriendo. Hace un poquito de engaño, sigue, no se queda. Tenemos a Koba que se mueve también. A ver el resto.
Hay una escuadra, a ver, es Cero el que está intentando espaldear, creo. Y tiene un compañero que es Julio, no, esta vez cayó Osvaldo. A ver, los muchachos tratando de golpear, a ver. Griega con la M60. Me está disparando, a ver. Ahí están los muchachos a la altura tratando de... Vamos a ver si terminan a retirar los muchachos, que son 3 nomás los que están ahí. Se suman. Le disparan de atrás, le pega a su compañero. A ver si ahí empiezan a granadear los muchachos. Empiezan a granadear, se acerca Kamikaze. Del otro lado Samuel bordeando un poquito. Choque también. Kamikaze a los se tumban a uno más del clan de que en paz descanse. Eminem, Trevor y Galaham todavía bordeando a los muchachos. Quedan muy pocos de Team Kill, creo. A ver. Todavía quedan algunos. Ya cayeron en gran parte. A ver, Terror se encuentra con uno, decide retroceder. A ver, pésimo la señal que estamos teniendo. Terror decidió quedarse. Tao que se mueve. Ahora un poquito más arriba. Le pegan fuerte a Álvaro. La caída de la primera escuadra creo que golpeó demasiado fuerte a los muchachos de Team Kill. A ver, ¿qué hicieron los muchachos? A ver, Dante Cano, buena sensei, sos un crack, saludos de Argentina. ¿Qué tal, crack, mi amigo Dante? Muchísimas gracias, Dante. Estamos acá compartiendo lo que es la Liga Ambarete Guaraní. Muy contento yo desde acá, saludos para vos, papu. Sos un gran amigo, muy contento los muchachos. También en nuestra escuadra está, Dante, está Rodri y está Jiren. Y desde acá su humilde servidor, el sensei. Estuvimos jugando full y logramos sacar un buen resultado. Pasamos a la final también. Vemos a Tao que se mueve. Rodri, crack, el sensei. ¿Qué tal, papu? ¿Cómo estás? Saludos para vos también. Un abrazo. Ahí está, se están reportando en lo de mi escuadra. ¿Qué pasó con Terror? Sí, se fue Terror. Primera sala para que en paz descanse. Hasta ahora con medio pie adentro de la final, que en paz descanse. Medio pie adentro. Disfrutando muchísimo. Está muy fuerte. A ver qué hace Eminem. Con el típico cierre, ¿verdad? Todo contra todo. Están cazando a uno más, se llevaron a uno más también. Y Eminem que queda contra la escuadra de Bennett. Uy, le reventó, le sacó toda la cabeza a Eminem. De vuelta al siguiente, casi se llevó a dos de esta escuadra. Uy, le reventó, le sacó toda la cabeza a Eminem. De vuelta al siguiente, casi se llevó a esta escuadra. Muy buen verso. Falta un poquito de estrategia en los muchachos de Team Kill, así que vamos a ver qué tal responden en la segunda sala. Ahí está. A ver, me voy a cambiar un poquito esto. Decidimos adoptar esto como parte de nuestra indumentaria para el torneo, así que... Pero me voy a poner mi trajecito que me gusta y ahí está. A ver, vamos a ver el mensaje que tenemos. Acá le escribo a nuestro compañero que nos tiene que pasar ID y contraseña de la sala para poder arrancar ya a ver la segunda sala. Ahí nos invitan los muchachos.
Estoy en directo ahora por YouTube. El Sensei Paraguay me puede buscar y disfrutar del directo. Ver Free Fire. El Sensei Paraguay. Señala lo que va a ser la segunda sala. Se define lo que va a ser, quién va a ser el finalista de uno de los finalistas de la Liga Ambarete Guaraní. Muy buena primera sala. Ganaron cómodamente para mi gusto, desde mi apreciación, cómodamente ganaron los muchachos de Que en Paz Descanse. Vamos a ver qué tal reaccionan los muchachos en la segunda sala, la gente de Teamkill. Vamos a ver qué tal responden. Ojalá puedan pegar fuerte y podamos disfrutar una tercera sala. Se juegan muchas cosas, El reconocimiento. Vos sabés el esfuerzo que hacen los muchachos para llegar a este nivel de juego. Muchísima práctica, muchísima dedicación. Esto se está culturizando. El tema del Free Fire se está volviendo una cultura. Ya se notaron en los eventos. Lo que fue la Copa Sudamericana, el Mundial, el respaldo, el apoyo, la cantidad de adherentes que tienen los jugadores, la liga, las competencias, demasiado grandes. Y eso se refleja un poco en lo que se está viviendo también acá en el país, ¿verdad? Los muchachos están mejorando muchísimo, quieren meterse en las ligas competitivas, aumentar su nivel de juego. Ojalá también más adelante eso se dé ahí. Podamos tener competidores en los mundiales, ¿verdad? Desde acá una escuadra de Paraguay que se vaya y nos represente también. A ver, Matías Light. ¿Qué dicen los muchachos? A ver. Matías Light revienta exclusivos, jajaja. Ule te no, na papu. Ule ya Team Kill, TM. A ver, luz de Guay. Light. La cartera. A ver, acá me piden el link de la transmisión, ahí les paso. A ver. Estuvo lloviendo fuertísimo hace rato en la primera sala, ahora paró un poquito, ojalá que tengamos una mejor calidad de transmisión. Muy la calidad. Ahí me uno. A ver. Manica nunca fake, pasa montaña fumando por ley. Ahí está, vamos a entrar a expectar lo que va a ser la segunda sala. Vamos a ver qué tal le van a los muchachos ahora. Vamos a ver si logra dar el batacazo a los muchachos de Teamfield o se quedan con el cupo a la final. Ahí los muchachos de Que en Paz Descanse. Hardy, Álvaro, Chris, Web, tenemos a Capi, Alfa, Karma. Y arrancó la sala. A ver, se están conectando los muchachos. A ver, Hugo Valientes después de mucho. ¿Qué tal, papu? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué dice el muchacho ahí? Aguante Que en Paz Descanse. A ver, Crack 6, a ver. Estamos dentro de lo que es la segunda sala ya. Muy buena primera sala. Se divide los Que en Paz Descanse. Se toman una fotito ahí. A ver qué está haciendo mi amigo Rambo. A ver, ¿por dónde está mi amigo Rambo? A ver. Estamos en vuelo ya. Arrancó. Estamos viendo el mapa de sobrevolando. Entramos por la zona de hangar. Ahí Rambo ya sobrevolando, van directo para la zona de Rimnam. Se mueven los muchachos. A ver, del otro lado tenemos a Álvaro, a Chope, a Kamikaze, a Samuel.
Se mueven full ya para la zona de cementerio, observatorio, Graveyard, toda esa zona. Eminem, Fidemundo, Fidemundo. Me gusta, me gusta. A ver, mente fría los muchachos, Fidemundo. Fuerza tranquil. Claro que sí, mente fría, mente fría. Pueden dar el batacazo los muchachos. Pueden dar el batacazo. Hay Karma, Capi, Alfa, looteando full los muchachos. Bennett, Julio, Cero, Zeus. Ya se mueven los muchachos para apuntar un poquito a lo que va a ser la zona de... a ver, Sentosa. Tato, Lil, Schuster, Reina, por zona de Osvaldo. Yo me acuerdo cuando recién empezaba el juego. Muchísimo loot había. Vos te ibas y te tropezabas por todos lados con botiquines, paredes, glue, todo. Bala por todos lados había. Pero las pequeñas ciudades están más alejadas de otro. Mucho campo abierto había. Mucho campo abierto, recuerdo bien. A ver, Shooter, Reina. Había una que de la zona, o sea, se forzaba. En dura siempre. A ver, Chris. En esa época llegaba, con suerte llegaba a Platino 2, hace. Ahí Zeus que se mueve un poquito en zona de centro. No sé qué pasó de ese PvP. Ya se llama, ya sé la PvP. Siempre alentando a los muchachos para que se rompan las cabezas con MP40 y escopeta en PvP. A ver, Chope, Osvaldo, Killer, Tau, Koba, Líder. Todos los muchachos ahí cerquita, uno a otro moviéndose. Va a ser la estrategia de los muchachos en esta segunda sala. Vamos a tratar de descifrar un poquito. A ver. Hardy, Chris. Ahí está nuestro amigo Zeus. Tenemos a Cero. A Julio. Están son acentosos los muchachos. Tenemos a Capi. Trevor es el que está un poquito más alejado. Eminem también con él ahí. A ver qué tal marca la zona. En Mars Electric se juntan los muchachos. Suele ser muy delicado ver un mapa así. Suele ser muy delicado. Cierra para cualquier lado. Puede cerrar en Mars Electric, puede cerrar en Factory, puede cerrar en Pochino. Cualquier lado, y es muy arriesgado jugarse por un lugar. Así que hay Elías Alfonso, PKP. ¿Qué tal, papu? Saludos para vos. Un abrazo, papu. Estamos acá disfrutando lo que es semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Team Kill versus que en paz descanse. Con todos se están dando los muchachos. Así que la primera sala la ganó que en paz descanse. Si vuelve a ganar esta sala, nos vamos directamente con los muchachos a la final. Así que se juegan un cupo a la final ya los muchachos de Team Kill. Tienen ya puntos a favor. Acá los muchachos de que en paz descanse. Llegó lo que ahí está Nasty, vio a alguien y ya avisándole a los muchachos, hay que tomar una mejor posición, están diciendo. Con un poquito de miedo. A ver, Eminem que ya vio a alguien ahí. ¿Será van a rushear? ¿Será el rusheo? A ver, los muchachos de Team Kill recorriendo un poquito lo que es el interior de Factory. A ver. Rambo y sus compañeros Gusta, Diana. Tumbaron a uno y lo remataron de una. Así que muy fuerte. ¿A quién se llevaron? Vamos a buscar a quién se llevaron. Son bien posicionados ya en la altura de Pochino. Vamos a ver para dónde cierra la zona. Zeus ya arrancó a bordear. Está bordeando full Zeus a ver si hace daño colateral. Haciendo daño por los laterales. Los muchachos todos juntos adentro de Factory. Desde lejos buscan encerrarme los muchachos de levantando full, mira. Uy, le rompieron todo el chaleco a Eminem.
para arriba, expectando ya a los compañeros. Ahí los muchachos que en paz descanse. Ya aseguraron todos los lados de Factory. A ver, están todos en Factory los muchachos. A ver qué tal pega Rambo. Le pegan fuertísimo a Rambo. Le arrancaron el casco a Rambo. Tumbaron al líder. Llega a su compañero a ver, es Killer muy cerca. Tao también se acerca. Y se empiezan a acercar los muchachos de distancia. Por el punto ciego que tiene Factory, ahí se acercan los muchachos de que en paz descanse. A ver, ya llegaron los muchachos, a ver, haciendo daño los muchachos. Ahí no lo pueden ayudar a Rambo y entraron con todos los muchachos de que en paz descanse. A ver, Galahad quiere subir. Ahí lo ve. Ahí lo revientan los de Team Kill. A ver, queda Kamikaze o Osvaldo. Ya tratando de sumar algún tipo de daño. A ver si lo tumban. No logra conectar. Muy lenta la XM8. Tumbaron a Osvaldo. Y van por Kamikaze. Vienen por Kamikaze. Y se fueron todos los muchachos de Team Kill.